continuamos delante de la presencia de nuestro Dios. Yo te invito que ahí donde estás, tú alabes y bendigas el nombre de nuestro Señor. Nuestro Dios que es poderoso, que es maravilloso. Nuestro Dios es glorioso. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Declararé, nadie como tú.
tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Porque te tengo a Continuamos en esta misma actitud de adoración, conociendo que Dios es nuestra fuerza, nuestro refugio, y que Él nos ha librado de todo mal, de todo temor, de toda angustia. Él es nuestra fortaleza. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Dile: ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui
Gracias por conectarte a esta transmisión. Nos complace que formes parte de este tiempo de bendición como hermanos. En breves momentos escucharemos un mensaje de provecho para nuestras vidas, pero antes queremos darte una información valiosa. Es un deseo de nuestro corazón poder orar junto a ti. Es por eso que hemos dispuesto un horario especial para orar juntos desde casa. Acompáñanos todas las noches a partir de las 8 p.m. en una intimidad en familia con Dios. Y como dice Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz. Asimismo, también ayunando todos los martes y jueves a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en un tiempo de intimidad y búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que vivimos un tiempo de dificultad. Es por eso que si tienes alguna petición de oración, es un placer para nosotros poder escucharte y orar por ti. Con gusto te atenderemos al número que ves en pantalla y al correo electrónico. Guárdalos y tenlos presentes ante cualquier necesidad. Por último, si quieres mantenerte informado de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia El Candelero de Oro, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, @iglesia El Candelero de Oro en Instagram y Facebook. Comparte este video con tus familiares y amigos y no olvides suscribirte, darle a la campanita para así recibir la notificación de la próxima transmisión. Ahora ponte cómodo, presta atención y que Dios te bendiga. Buenos días, Dios les bendiga, o como decía la pastora la semana pasada, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de el país en el que estén. Queremos agradecer por su presencia, por estar con nosotros y a la vez bendecirles a ustedes y a sus casas, a sus familias. Gracias al Señor porque nos permite el poder estar conectados por este medio. Quiero pedirles que me acompañen en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu bondad, por tu misericordia, y queremos en esta hora ponernos en tu presencia para recibir tu santa y bendita palabra y pedirte que ella haga en nosotros el efecto por el cual tú la has dejado. Gracias, Jesús. Amén y amén. El Señor nos ha venido guiando en hablar referente a temas específicos en estos días, temas que tienen que ver con su amor. La semana pasada la pastora Eloísa hablaba referente a puntos bien importantes que reforzaban la prédica que el Señor me había dado la semana anterior, que tienen que ver con los puntos claves de la doctrina cristiana, como son el hecho de conocer que por Jesucristo tenemos perdón de los pecados, pues Él es el sacrificio perfecto. También que a través de su muerte y su resurrección, nosotros tenemos el maravilloso regalo de parte de Dios de la vida eterna. Y como cristianos son puntos esenciales para nosotros, el que podamos saber que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, que podamos concientizar lo que ese regalo maravilloso, ese don de Dios de la vida eterna costó, que fue el invaluable precio de la vida y de la sangre de Jesucristo, que siendo Dios se entregó por nosotros en la cruz del Calvario y sufrió el vituperio de los hombres, de lo máximo de su creación, para poder salvarnos. También Eloísa les habló la semana pasada referente a lo que es el verdadero amor. ¿Qué significa el verdadero amor? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario por amor. Y este verdadero amor es que andemos en sus mandamientos. Hoy en día se habla muchísimo de las guerras y de situaciones conflictivas que hay en el mundo. Las hay entre naciones, entre grupos étnicos, entre grupos religiosos, entre amigos, inclusive personas conocidas. Dentro de las mismas familias hay situaciones adversas, situaciones confrontativas, que debemos estar nosotros bien pendientes de por qué se dan esas situaciones y cómo buscar resolver esas situaciones. Que cada uno de nosotros seamos reflejos de ese amor
y de ese carácter de Jesucristo, porque Dios es amor. El pasaje que vamos a leer hoy es un pasaje que precisamente habla de esa manera de vivir, ese carácter que debemos tener los cristianos, donde en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo comienza a hablar, diciéndole a los cristianos de la época que debemos sujetarnos unos a otros, que las esposas estén sujetas a los maridos, da instrucciones referentes a la vida familiar y a la vida en la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos mostrando el carácter amoroso de Dios, y cuando mostramos ese carácter, entonces el enemigo de nuestras almas, ¿cómo cree usted que puede estar? ¿Feliz? ¿Contento? Desde luego que no. Y allí viene una confrontación. Y es cuando los cristianos comenzamos a vivir algunas adversidades, algunas situaciones difíciles. Empezamos a ver confrontaciones en nuestra familia, con nuestras esposas o esposos, con nuestros hijos, en el trabajo, con el medio de amistades en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Y de eso habla el pasaje que vamos a ver, porque en el capítulo 5 viene hablando de ese carácter y esa manera de vivir que debemos tener los cristianos. Pero el apóstol en el capítulo 6 habla de esas confrontaciones que hay y comienza, déjenme leerles en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10, comienza a decir lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice el apóstol, y termina diciendo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo, cuando escribe esta carta, estaba preso en Roma. Y al estar preso en Roma, literalmente estaba encadenado a la muñeca de un soldado romano para comprobar que no se iba a escapar. Tenía ciertas libertades en una casa donde estaba, pero había un soldado romano que estaba allí todo el tiempo y él estaba atado, estaba encadenado a ese soldado romano. No dudo en ningún momento que Pablo les hablara del evangelio a esos soldados. Pero tomando ese soldado, la figura de él hace una alegoría con la armadura que usaban los soldados de la época, para decirnos a nosotros como cristianos que debemos cuidarnos. ¿Y cómo debemos cuidarnos en esta confrontación espiritual que habla que es contra huestes espirituales de maldad? Veamos lo que él nos dice. Dice: ceñidos los lomos con la verdad.
Y la armadura que usaba el soldado romano era como una cota de cuero con una falda que le permitía agilidad, pero ella debía estar sujetada con un cinturón de cuero. Dice: ceñid, sujetad vuestros lomos. Eso ajustaba la armadura y le permitía agilidad al soldado para el combate. En ese cinturón de cuero estaba también la espada. Entonces Pablo nos está diciendo: ustedes tienen que ceñirse, tienen que ajustarse los lomos con la verdad. Y preguntamos: ¿qué es la verdad? Como le dijo Pilatos al Señor Jesús, pero no esperó que le contestara. Salió del pretorio. Hoy nosotros preguntamos: ¿qué es la verdad? La verdad es Jesucristo. Él declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si nosotros nos ceñimos esa armadura y la ajustamos con la verdad de Cristo Jesús, vamos a estar preparados y vamos a tener versatilidad para batallar con todas las situaciones que se nos presenten. Y nos podemos apropiar de la palabra de todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Él es la verdad, Él es nuestra fuerza, Él es el que nos sostiene. Porque van a venir batallas y van a venir ataques individuales al cristiano. Van a haber ataques contra tu vida, contra lo que representa el trabajo tuyo a nivel del ministerio, con lo que representa tu vida particular. Van a venir esos ataques. Pero si estamos centrados en la verdad, si sabemos lo que Cristo hizo por nosotros, si entendemos el valor y lo que costó el que nosotros podamos ser cristianos, hijos de Dios, que hayamos sido liberados del pecado y que podamos tener la esperanza gloriosa de la salvación, entonces nada va a frenarnos. Vamos a estar ajustados y preparados para dar defensa de nuestra fe. También van a venir los ataques contra la labor que la Iglesia de Jesucristo hace. Y hoy podemos ver en muchos países del mundo la persecución a los cristianos. Y debemos estar preparados para eso. También habla en segundo lugar en este versículo 14 de que debemos estar vestidos con la coraza de justicia. ¿Y cómo era esa coraza? Y esa era una coraza que esa armadura tenía en la parte frontal del tórax y en la parte posterior, y que era ajustada por unos coseletes a los lados, que protegía los órganos vitales del guerrero. Protegía corazón, pulmones, grandes vasos, protegía la parte vital del guerrero. Y dice que esa coraza, para nosotros, debe ser la justicia. Pero nos preguntamos, ¿cuál justicia? ¿Mi justicia? Como persona, que yo pueda ser una buena persona, que no le haga daño a nadie, que no le haga mal a nadie. No, la justicia de Cristo. El justo muriendo por los injustos. Cuando, como decíamos, que nos ceñimos el lomo con la verdad y conocemos la verdad de Cristo, nos apropiamos de esa justicia del Señor Jesucristo. Somos nuevas criaturas. Antes teníamos muchas fallas, muchos defectos, muchos pecados. Pero al apropiarnos de esa justicia de Cristo Jesús, Él nos limpia de todo pecado. Y comenzamos a vivir una nueva vida. Comenzamos a caminar en la justicia del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Y eso va a protegernos.
porque ya sabemos que Él es la verdad y que Él es nuestra justicia, y que todo lo que nosotros podamos lograr en el ámbito personal, en el ámbito espiritual, solamente es gracia, solamente es don, solamente es regalo de Dios, y solamente lo logramos por medio de la justicia de Jesucristo en nuestras vidas, no por nuestras propias justicias. Y de esa manera vamos a vivir una vida íntegra, porque la palabra de donde deriva la justicia es una palabra que tiene que ver con integridad, y vamos a vivir una vida íntegra, proba, recta, una vida intachable. Y el testimonio de vida que nosotros podamos dar va a hablar por nosotros. Cuando vengan los ataques, ese testimonio de vida se va a hacer visible, y es quien nos va a defender de esos ataques. Porque van a venir ataques, pero también sabe que Jesucristo ya venció y te ha dado su justicia, su salvación y su justificación. Así que Pablo hace una alegoría magnífica por medio de esta armadura, y continuamos con ella diciendo, en el versículo 15 él habla de que debemos calzarnos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y si hacemos un análisis, sí, calzarnos los pies con el apresto. Y el apresto quiere decir que estemos preparados, que estemos dispuestos para llevar ese evangelio. Pero el calzado que protege la base y el apresto es una base firme, indica que nosotros debemos estar firmes, bien asentados en el evangelio de la paz, y que por eso nosotros debemos compartirlo con los demás y ser alegres y gozosos y disfrutar cuando alguien acepta a Jesucristo como el Señor de su vida. Debemos estar dispuestos y preparados, pero con un evangelio firme, con un evangelio conociendo, como veíamos en el primer punto, conociendo lo que costamos, conociendo lo que Jesucristo hizo por nosotros. De esa manera nosotros podemos defender el evangelio y llevar el evangelio a todos aquellos que no lo conocen. La palabra evangelio, como hemos oído, significa buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Dispuestos en todo tiempo a llevarlo. En estos tiempos es un poco difícil, ¿sabe?, llevar el evangelio. Estamos en una situación de pandemia que nos limita en muchas cosas. Nos limita el estar juntos, nos limita el poder predicar en masas o el reunirnos en grupos, o inclusive nos limita el poder hacer las obras sociales que antes hacíamos, pero debemos estar aprestos para llevar ese mensaje en todo tiempo. Cada época ha tenido dificultades. Nosotros estamos presentando o viendo otras dificultades, pero con el consultar a Dios, el venir al Espíritu Santo, el pedirle que Él nos guíe, entonces nosotros vamos a poder solventar toda esta situación, porque el Señor nos va a dar las estrategias para en este tiempo llevar el mensaje de salvación, si nosotros estamos dispuestos a ello, si nosotros estamos con ese apresto para llevar el mensaje con gozo, con júbilo, en todo tiempo y en toda situación, por muy difícil que ella sea. Hoy, aunque no nos podemos reunir, podemos, ¿saben?, llevar el mensaje y estar pendientes los unos de los otros. Como decía la pastora, podemos llevar el mensaje por vía electrónica, sea por WhatsApp, sea por las plataformas digitales que hoy hay
para hacer reuniones, para compartir, sea porque nosotros, aún por una llamada telefónica, podamos hablar con alguien y compartir con ellos. ¿Saben? La semana antepasada estuve muy feliz porque recibí una llamada telefónica de un compañero a quien quiero muchísimo, que tenía más de 20 años que no escuchaba de él, que fue compañero de estudio en la universidad, era de mi grupo de estudio, del grupo de 5 amigos que estudiábamos todo el tiempo juntos, y logró conseguir una tarjeta mía, y como mis teléfonos siguen siendo los mismos, logró ubicarme, después de más de 20 años, y estuvimos conversando, muy bien, maravilloso, felices, contentos. Y cuando le dije que era cristiano y que era pastor, me dijo, mi esposa y toda su familia son cristianos, son creyentes. Le dije, qué bueno. ¿Y saben qué? Pude conversar con él. Y él voluntariamente aceptó a Jesucristo como el Señor de su vida, cosa que no había hecho. Y de verdad que estoy muy feliz por eso. Y esa es la felicidad que debemos tener con cada persona que acepta a Jesús y que pasa a ser heredero de esa esperanza gloriosa de la vida eterna. Así que debemos estar bien cimentados con ese apresto del Evangelio y llevarlo para que muchos puedan tener la esperanza y la felicidad que tenemos nosotros. Continúa Pablo hablando del escudo de la fe. Describe otra parte de la armadura. Y esa armadura habla del escudo. Cuando buscamos ese escudo, habían varios tipos de escudo, pero los comúnmente más usados eran un escudo pequeño, redondo, que era para la defensa personal directa de ataques cuando había una lucha cuerpo a cuerpo con espada. Pero también había un escudo grande que lo usaban para protegerse de las flechas que lanzaban, y una de las armas más peligrosas en esa época eran las flechas incendiadas o incendiarias. Eran flechas que su punta se mojaba en brea y se lanzaban. Con ese escudo detenían esa flecha. Por eso él habla de detener los dardos de fuego del enemigo. Y con ese escudo, que era un escudo grande, en otras versiones lo llaman el pavés, que era el escudo más grande, detenían esos dardos de fuego, esas flechas de fuego que lanzaban contra la infantería. Y hoy siguen lanzando el enemigo dardos de fuego contra los hijos de Dios, contra todos aquellos que queremos y llevamos el mensaje de salvación. Hoy, igualmente, debemos defendernos. Y Pablo nos habla, claro, y nos dice, el escudo de la fe, con que podamos apagar esos dardos de fuego. Y cuando habla de esos dardos de fuego, viene una palabra de inflamar. Y busqué en el diccionario y figurativamente esa palabra inflamar habla de que estemos inflamados literalmente de dos cosas que dice ese diccionario: lujuria y aflicción. Hay ataques que van a venir contra nosotros. Y esos dardos de fuego del maligno, con el escudo de la fe, es con lo único que nosotros podemos hacerle frente. Usted y yo debemos buscar una vida santa, vivir una vida santa,
apartada de las cosas del mundo, apartado de todos aquellos placeres del mundo que también los relata el apóstol en el capítulo 5. Como les decía, que venía hablando de la manera de vivir del cristiano, pero los versículos anteriores de ese capítulo habla de cómo vive la gente del mundo y nos advierte que nos apartemos de todos esos pecados. Pero solo podemos hacerlo con la fe de que todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece, y que yo puedo apartarme de esos pecados y puedo vivir una vida santa. Hoy también hay otras aflicciones que nos afectan. Las aflicciones de los alimentos, la salud, el empleo, la gasolina. Para nadie es un secreto que vivimos varias etapas. En una no había alimentos. Hoy hay alimentos en el país, pero hay el problema de cómo comprarlos, porque los precios son tan elevados que es casi imposible comprarlos. Y eso crea aflicción de cómo buscar el dinero para poder comprar el sustento diario. También la gasolina. Hay problemas y la gasolina es necesaria para el transporte nuestro y para que todo sea transportado, alimentos, insumos, medicinas, personal. Entonces, solo con la fe en Cristo Jesús nosotros podemos vencer esas aflicciones, sabiendo que ya Él venció esos ataques del enemigo de nuestras almas. Y de esa manera, con la fe, apropiarnos de esa victoria que Jesucristo nos dejó. También nos habla de el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco que usaban los soldados en esa época. Todavía los ejércitos actuales usan un casco de una aleación de titanio. En aquella época lo mejor era el hierro y eran aleaciones que hacían. Y ese casco protegía la cabeza, la parte vital del cuerpo, una de sus partes vitales. Pero Pablo nos habla de que nosotros debemos usar el yelmo de la salvación, porque van a venir ataques a cada uno de los cristianos, donde va el enemigo por medio de nuestros pensamientos a querer sembrarnos dudas de si nosotros realmente somos salvos o no, dudas de si existe o no existe el cielo, dudas de si existe o no existe Dios. Y esas dudas solamente nosotros las podemos frenar cuando tenemos en nuestra mente centrada en la salvación. La salvación es real. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente en Cristo podemos acceder al Padre y ser salvos. Solamente reconociendo que Él murió por nosotros, podemos nosotros recibir el perdón de los pecados y la salvación. Es la única manera. Y eso debe estar todo el tiempo, nuestro pensamiento centrado en eso. Cuando vengan dudas que van a querer venir, ¿sabe? Piense y recuerde, traiga memoria y aplique la salvación que Jesucristo le ha dado a usted y a mí. Gracias al Señor por eso. Entonces, cualquier pensamiento que se quiera implantar, usted lo va a rechazar con ese casco, con ese yelmo de la salvación. Nuestra seguridad de la salvación es vital. Usted y yo debemos estar seguros de que somos salvos. Y la palabra es clara de que por medio de Jesús somos salvos. Así que gloria y honra sea dada a nuestro Señor Jesucristo, que nos dio esa maravillosa victoria. También habla, finalizando, el apóstol
referente a la espada. Y dice que debemos usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el arma de defensa y de ataque que tenemos los cristianos. Recordemos que esa palabra, justamente con ella, el Señor Jesús respondió a las tentaciones del diablo. ¿Se recuerda cuando estuvo en el desierto 40 días y 40 noches? Que regresó. El enemigo de nuestras almas lo tentó y el Señor Jesús le respondió con la palabra. Porque dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque dicho está, porque escrito está. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Igualmente hoy nosotros podemos usar esa palabra y debemos usarla para defender nuestra fe, para con ella frenar los ataques del enemigo que quiere venir en contra del cristianismo, en contra de lo que usted y yo hemos creído y en contra de la salvación gloriosa que Jesucristo nos dio. Saben, los soldados de Cromwell en Inglaterra, años 1500, finales de 1500 a los primeros de 1600, Cromwell era un líder que era cristiano. Y los soldados de Cromwell en la batalla llevaban en una mano la Biblia y en la otra la espada. Y nosotros debemos ser así. Debemos llevar nuestra Biblia, la palabra del Señor, en todo tiempo, en nuestra mente, comprendiendo y entendiendo. Por eso, ese apresto debe estar firme, debe haber una buena base bíblica. Debemos conocer la palabra del Señor para, por medio de ella, defendernos de los ataques. Y a la vez, con ella, llevar el mensaje e ir avanzando en las tinieblas, por eso es el ataque, avanzando en las tinieblas, recuperando todas aquellas almas que no conocen al Señor Jesús, hablándoles, diciéndoles lo que la palabra declara de lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Es de nuestra arma para atacar las tinieblas. Y usted y yo debemos manejarla bien. Debemos ser diestros con la espada. Debemos conocerla. Por eso, en la iglesia nos hemos empeñado en hacer una buena enseñanza. Por eso, en la iglesia, hoy se están formando algunos grupos. Busque los grupos de oración. Ya la pastora Eloísa comenzó con unos grupos a nivel discipular donde van a estar orando. Espere, vamos a notificarle, busque, pregunte, para que nos metamos en esos grupos de oración y estemos orando los unos por los otros, demostrando ese amor de Dios, pero a la vez estemos aprendiendo la palabra para que podamos llevar adelante correctamente el mensaje de salvación. Y dice el apóstol, orando en el Espíritu en todo tiempo. Estamos llamados a con esa espada, con esa armadura, todo el tiempo orar al Señor. Orar en el Espíritu, orar con la palabra. Nuestras oraciones deben estar basadas en la palabra. La palabra es el manual de operaciones del cristiano. No debemos hacer oraciones que estén por allí, que no tengan un respaldo bíblico. Debemos buscar que las oraciones tengan un respaldo bíblico, porque son el tipo de oraciones que van a estar cimentadas en lo que Dios quiere, en la voluntad de Dios. Así que en todo tiempo debemos estar orando, en toda oración y súplica, y estar preparados, sabiendo, hermanos, que en este tiempo difícil para nosotros vienen los ataques. Pero también debemos recordar que en todos los tiempos anteriores esos ataques han existido. Y gracias al Señor, porque nos ha dejado su palabra, por medio de la cual podemos ver todos los ejemplos
de aquellos hombres y mujeres que nos antecedieron. Y tenemos los héroes de la fe y vemos lo que hicieron por medio de la fe. Seguir ese ejemplo. Hoy, sabiendo que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que venció a la muerte para darnos a ti y a mí la esperanza gloriosa de la vida eterna y de la salvación. Así que póngase su armadura, prepárese, porque sí hay una batalla que está planteada, sí hay una guerra que está planteada, y esa guerra es del mal contra el bien. Pero nosotros, como lo he dicho en muchas ocasiones, no venimos a ver quién gana. Jesucristo ya venció. Y usted y yo debemos apropiarnos de esa victoria para llevar adelante la esperanza gloriosa de la salvación. Así que si usted no ha hecho una oración de fe, como ese amigo mío que estoy muy alegre por eso, yo le invito a que hoy usted pueda, allí donde está, confesar a Jesucristo como el Señor de su vida. Y puede decirme, pastor, pero es que yo creo en Jesús. Sí, me enseñaron mis padres que murió por mí en la cruz del Calvario. Pero la pregunta es, ¿usted se lo ha dicho desde el fondo de su corazón? ¿Lo ha pronunciado con sus labios? Por eso la invitación a que allí donde está, usted le diga, cierre sus ojos y le diga, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y quiero conocerte. Hoy te pido que te reveles a mi vida, que me perdones mis pecados, que pongas tu Espíritu Santo en mi corazón, me limpies con tu sangre bendita. Amén. Y si usted hizo esa oración y tiene alguna duda, alguna interrogante, si quiere que oremos por usted, tiene alguna petición, en pantalla está saliendo un número telefónico, llámenos con toda confianza, que es un privilegio poder orientarle y poder orar por usted y por su familia. Dios les bendiga grandemente.